Buenos días. ¿Cómo han estado? Bien bendecidos. Bueno, gracias a Dios. ¿Qué tal si oramos un momento más al Señor? Padre bueno, te damos gracias por permitirnos venir a este lugar, Señor. Qué privilegio tan grande para nosotros. Tal vez para muchos no es importante, pero para nosotros es importante, Señor, este momento. Padre bueno, mientras expongo tu palabra, paséate por cada puesto, sana al enfermo, libera a aquel que está oprimido, Señor, consuela, Señor, aquel que necesita ser consolado. Da sabiduría para tomar decisiones a aquellos que necesitan tomar decisiones. En pocas palabras, Señor, haz viva tu palabra en esta hora. Tú mismo dices, Jesús, que tu palabra es viva y es eficaz. Que se cumpla esa palabra en nosotros. Que empiece a perforar cada corazón, Señor. Que de esta mañana salgan decisiones, que de esta mañana salgan transformaciones, cambios sustanciales y duraderos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, manifiesta tu gracia y tu poder en esta hora. Por favor, mi buen Dios y Padre. Amén y amén. Bueno, quisiera que usted me acompañara, por favor, a un pasaje de la Biblia. En el libro de Lucas, capítulo 7, Lucas capítulo 7, y voy a hablar sobre ese pasaje bajo el tema, no te reserves nada, no te reserves nada. Yo no sé cuántos en algún momento de su vida se han reservado algo y luego tal vez se han sentido que no debieron haberse reservado eso. No te reserves nada. Vivimos en una cultura donde la gente para ciertas cosas se reserva algo. Hay muchos hijos que se reservan tiempo, economía para invertir en sus padres y luego a medida que pasan los años se van a lamentar el no haber pasado más tiempo con su padre. Yo no he invertido tiempo en mi papá, no haber pasado más tiempo con mi mamá. Y eso nos damos cuenta cuando están en el sepelio, en el velorio, la gente llorando y en el camino luego la lágrima, los años, la amargura, el resentimiento, el dolor, porque no le invertí tiempo a mi padre o a mi madre. Por eso mi tema es no te reserves nada. Pero no solamente de los hijos a los padres. ¿Cuántos padres luego lamentan en no haber invertido tiempo con sus hijos? En haberse reservado porque se dedicaron a estar en otras cosas y no le invirtieron tiempo a sus hijos y luego se van a lamentar o se lamentan en sus vidas. Pero no solamente de los hijos a los padres sucede esto, de los padres a los hijos, sino también entre esposos y esposas. ¿Cuántos esposos hoy están lamentándose de no haber invertido más tiempo con su esposa o las esposas con su esposo porque ya no lo tienen o lo tienen en una condición? Y nos vamos pasando por la vida y nos vamos reservando cosas. Hay una parábola que no sé si de pronto usted ha escuchado, la parábola del carpintero y su última obra. Cuenta la parábola o la historia de un carpintero que había trabajado toda la vida haciendo casas, construcciones y ya quería pensionarse, ya quería jubilarse. Entonces le dijo a su patrón, a su amo, yo ya quiero jubilarme, yo ya no quiero trabajar más, quiero descansar. El patrón, como valoraba mucho a este hombre, no quería dejarlo y a lo último se accedió
y le dijo que por favor hiciera una última casa, que le hiciera ese favor, que por favor, que él sabía que él hizo, que quería descansar y quería irse ya, pero que por favor hicieran su última casa. Él a regañadientes aceptó. No de buena manera empezó a elegir los elementos que llevaba una casa y los escogió de mala calidad, porque dijo: yo voy de salida, yo no quiero invertir tiempo yéndome a lugares a seleccionar madera y utensilios y cosas para hacer la casa. Lo que vea, le empezó a echar mano, lo inferior, lo insignificante, lo de mala calidad. Yo quiero irme a descansar, no quiero trabajar más. Y luego entonces empezó a hacer la construcción de la casa y empezó a hacerla, la hizo de cualquier manera torcida, porque él quería descansar. Toda la vida había hecho las cosas bien, con excelencia, pero ese día quiso hacerlo de esa manera porque estaba incómodo y ya, una vez más, repito, quería irse a descansar. Cuando él llamó a su patrón, le dijo: ahí está la casa. El patrón cogió las llaves y le dijo: esta es la casa que quiero para ti. Yo te mandé a hacer esta casa porque quiero honrar. Yo quiero honrar todos los años que usted me sirvió. Esa es tu casa. Moraleja: haz las cosas bien. Moraleja: haz las cosas con excelencia. Moraleja: entrega todo. No te reserves nada. Ese hombre se reservó tiempo, se reservó cosas de calidad y luego lo pagó. Lucas capítulo 7. Dice en la historia de Jesús, un fariseo y una mujer y unos personajes que habían ahí. Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. Versículo 38. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me dices agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es ese que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bien, de ese pasaje quiero compartir tres cosas. Número uno, un momento oportuno.
Creo que en esta escena vemos un momento oportuno para el fariseo, un momento oportuno para la mujer pecadora, un momento oportuno para Jesús, un momento oportuno para los que estaban a la mesa. Era un momento oportuno. ¿Oportuno para qué? Agréguele 2 puntos suspensivos. 2 puntos y seguido. Agréguele ahí, ¿qué era el momento oportuno? Y déjeme decirle que cada uno de nosotros tenemos momentos oportunos que Dios nos regala. El venir a este lugar es un momento oportuno para usted. 2 puntos o punto y seguido. Vea para qué lo va a usar. Cada momento es un momento oportuno. Usted puede venir a este lugar y usar el tiempo para adorar a Dios. Usted puede venir a este lugar y aprovechar el momento para sanar una relación con alguien, bendecir a alguien, invitar a alguien. Poder adorar a Dios con todo su corazón, poder disfrutar de este momento. Es un momento oportuno. Hay momentos que no llegan. Hay momentos que no te van a llegar. Hay momentos que hay que aprovecharlos. No podemos retrasar ciertos momentos. Por eso no te reserves nada. Haz lo que tengas que hacer hoy como si fuera tu último momento, como tu última oportunidad, en lo que hagas, en lo que hagas. Es un momento, en esta escena, era un momento oportuno para el fariseo, era un momento oportuno aún para los que estaban allí en esta mesa. Dice el versículo 36 que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Para él fue un momento, pero no solamente allí habían unas personas, según el versículo 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Un momento. La vida es eso, la vida de momentos, la vida de oportunidades. Y si yo tenemos que aprovecharlas porque tal vez no vuelvan esas oportunidades. Quiero compartir, yo no sé si usted recuerda la escena cuando Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. Escúcheme esto por favor. Envía 12 espías a reconocer la tierra. Cuando llegan los 12 espías traen un informe. 2 de ellos un informe positivo, 10 de ellos un informe desalentador, negativo. Empezaron a llorar, todo el pueblo empezó a llorar, empezaron a lamentarse, empezaron a decir cosas contra Dios y contra Moisés. Lloraron toda la noche. Al otro día se levantaron, sonó la alarma y reflexionaron. No sé si fue toda en la noche, reflexionaron y dijeron, fueron a la puerta a la casa de Moisés, le tocaron la puerta a Moisés. ¿Qué pasa, muchachos? Ahora sí vamos a ir a la tierra prometida. Ahora sí cuente con nosotros. Estamos dispuestos, vamos a conquistarla. Y Moisés les dijo, qué pena, muchachos, ya no se puede. Ya no se puede, pasó el momento, pasó tu oportunidad. No se puede, no, sí vamos a ir, que no se puede. Dios ya no está en medio de ustedes. Se perdió el momento, se perdió la oportunidad. Por eso cuando venga a este lugar, aproveche el momento. Cuando usted esté en un espacio, aprovechelo. Si es con su esposa, con sus hijos, si es con Dios, aproveche esos momentos. Son los momentos oportunos. El diablo va a querer distraerte, que te detengas con un celular, que alguien te llame, que te saquen de este lugar. Aproveche los momentos. Tal vez no lo vuelvas a tener. Esta gente dijo, no, Moisés, vamos a ir, que no vayan. Dios ya no está en medio de ustedes. Y arrancaron y se fueron. Si ustedes van, le dijo Moisés, van a morir. No, vamos a ir. Y se fueron y murieron. Dejaron pasar el momento. Este momento era una cena, se acostumbraba a las cenas en el oriente. Las cenas tenían sus propósitos. Simón el fariseo invitó a Jesús. No sé para qué lo invitó. Bueno, puede concluir cosas, pero fue un momento oportuno.
Cada uno tuvo su oportunidad para hacer sus cosas y lo vamos a ir desarrollando. Segundo, quiero que miremos un poco dos personajes en particular en esta historia. ¿Quiénes eran esos dos personajes? Número uno, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Y número dos, la pecadora. No habla del nombre de ella, dice que era pecadora. De Simón, del fariseo, dice que se llamaba Simón. Los fariseos eran una secta político-religiosa. Se encargaban, se metieron en la política, pero también se encargaban de la parte religiosa del pueblo. ¿Quiénes eran? Eran personas supremamente orgullosos. Eran los maestros, muchos de ellos eran los que le enseñaban al pueblo de Israel la ley, tanto escrita como la ley oral. ¿Quieren a los fariseos? Eran personas que aún su manera de vestir se mostraban como exclusivistas porque vestían de una manera diferente al pueblo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran ostentosos. ¿Quiénes eran ellos? Eran legalistas. Esto y mucho más eran los fariseos. Este Simón, que había invitado a Jesús a la casa, que una vez más, seguida miramos si de pronto puede ajustarse a lo que podemos pensar para que lo invitó. La mujer, dice la Biblia en el pasaje que leímos que era pecadora. Eso nos dice de ella, que era pecadora. Los fariseos, recuerden, una secta religiosa, política también, eran maestros, muchos de ellos, había unos 6,000 en ese tiempo, orgullosos, arrogantes, altivos, legalistas, se creían lo último, se dan derechos a juzgar la moral de los demás, eso eran los fariseos. La mujer no nos dice mucho de ella, nos dice que era pecadora. Nos dice que ella era pecadora. La palabra pecadora es una palabra muy amplia, ¿no? No es una palabra como específica, pero uno podría, o algunos concluyen, yo simplemente especulo, concluyen que podía haber sido una prostituta. Por varias razones, una de ellas dice que tenía el cabello, con su cabello fue que enjugó los pies de Jesús. Una mujer decente, al menos en esa área sexual, no andaba con el cabello suelto. Son conclusiones que llegan algunos. Dice que tenía un aceite, a veces las prostitutas usaban aceite para dar masajes a sus clientes. Podíamos especular eso. Otros podían decir que pecadora es porque era una ladrona, porque robaba, porque mentía, etc. Eso no es tan importante. Lo importante es que la Biblia dice que es pecadora y punto. Era una mujer pecadora. Eso era ella, una mujer pecadora. Ahora, esos dos personajes que estaban viviendo un momento en una cena, esos dos personajes, y voy a entrar a mi tercer punto, tuvieron una actitud hacia nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata esto. Vamos a mirar la actitud de Simón el fariseo, versículo 36. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aquí hay dos cositas que hace el fariseo que creo que son buenas. Empezó bien. Lo invitó a la casa. Qué bien, qué bueno. Una invitación. Segundo, se sentó a la mesa, acto de cortesía. Por eso Jesús confrontó a Marta y le dijo: Marta, estás afanada. Porque cuando uno invitaba en el Medio Oriente a alguien a la casa era una desatención, una deshonra no sentarse con él a la mesa. Si usted lo invitaba, debía sentarse a la mesa con él. Y no solamente eso, al día de hoy, usted invita a alguien a la casa, lo invita a cenar y le coloca la comida en la mesa y usted se va a ver televisión, eso no se ve como bien visto, ¿no? Uno se siente como que las cosas no fluyen. Y allí tenemos entonces a Simón el fariseo que invitó a Jesús para que comiese con él.
y se sentó a la mesa. Él le dio algo al Señor, porque lo que vamos a empezar a mirar, nos vamos a dar cuenta que fue un acto muy, muy bajo de lo que hizo este hombre. En la cultura judía habían unas leyes de hospitalidad. Una ley de hospitalidad. Si algo tenían los judíos era que eran hospitalarios. Hospitalarios, escúcheme por favor. Por eso la Biblia habla tanto de la hospitalidad. Dice que hospedemos personas que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Los judíos tenían esa cultura, eran hospitalarios. Pero la hospitalidad tenía unas reglas, unas normas que hablaban de un buen anfitrión, que hablaban de una persona que era buena como en la parte hospitalaria. Voy a nombrar una de ellas: hacer reverencia al entrar en casa. Eso hablaba de inclinarse un poco y se colocaban la mano en el corazón, en la frente y en la boca y decía, el mensaje era: mi corazón, mi mente y mi boca están a tu disposición. En pocas palabras, estoy para servirte. Eso eran las normas de la hospitalidad. Estoy para servirle a través de un acto de inclinarse un poco y colocarse la mano en el corazón, en la mente y en la boca. Estoy para tu disposición. Eso debía hacerse. ¿Qué más debía hacerse si usted era un buen anfitrión o una persona que hacía era hospitalario? Otra era una reverencia y caían de rodillas y se acostumbraba a besar la parte baja de las vestiduras o los pies. Esto se hacía y eran señales de una buena hospitalidad, de un buen anfitrión. Otra de ellas, habían saludos, se hacía un saludo especial. La paz sea contigo, y la persona hospedada respondía, paz sea sobre usted. Había un saludo dentro de ese preludio o todo eso que se hacía en un momento cuando se invitaba a alguien. Habían unos saludos públicos. Había que dar un beso en la mejilla. Se daba un beso en la mejilla y significaba amistad o igualdad. Recuerda que Jesús le dio un beso a Judas le dio un beso en la mejilla a Jesús. Eso era costumbre, dar un beso en la mejilla. Se pedían que se quitaran las sandalias para no ensuciar las alfombras de la casa. Recuerde que no son como nosotros que nos sentamos en estas sillas. La gente se sentaba sobre su codo izquierdo en unos cojines y los pies quedaban así en la parte de atrás. Por eso ella pudo hacer lo que hizo, porque no estaba sentado, en las mesas eran más bajitas, etcétera. Entonces se pedía que se quitara las sandalias, se ofrecía lavar los pies y se llamaba al sirviente de más baja clase y se lavaba los pies y se le colocaba y se secaba con una toalla. Si no estaba el sirviente, el mismo anfitrión lo hacía. Otra norma de la hospitalidad: se ungía con aceite de oliva mezclado con especies. La gente venía de los calores y era higiénico, era aromático, era refrescante. Lo otro, se sentaban a comer. Todas esas cosas que acabo de nombrar debía hacerse cuando usted invitaba a alguien a comer. ¿Qué hizo el fariseo? Dos cosas. Le dijo que fuera a comer y se sentó a la mesa. Lo demás fue un acto de grosería. Lo demás fue algo altivo, arrogante. Lo demás fue un mensaje de menosprecio. Lo demás fue un mensaje de no valoración. Eso es lo que vemos en el fariseo. No solamente tuvo esta situación. La Biblia dice que cuando él vio que esta mujer lo tocó, hizo todo esto, él dijo: si este fuera un profeta, reconocería qué y qué clase de mujer es esa. Lo criticó en su corazón, lo menospreció. Dije: si este fuera un profeta, si este fuera un profeta. Todo eso vemos que la actitud del fariseo, una actitud de crítica, una actitud de juzgar, de menospreciarlo, no valorarlo,
Su intención tal vez era estudiarlo simplemente. Es tanto, se hacían reuniones para dar lecciones. Hasta de pronto quería darle una lección a Jesús, a enseñarle sobre algo, o hacerlo caer o cogerlo en alguna falta. Mire la actitud del fariseo. Él tuvo su oportunidad para reconocer que estaba frente al autor de la vida. Él tuvo la oportunidad para adorarlo. Él tuvo la oportunidad para atenderlo. Él tuvo una oportunidad, la desaprovechó. Y le dio a él solamente algo. Por eso mi tema es: no te reserves nada. Él se reservó todo esto que acabo de nombrar, se lo reservó. Lo único que lo invitó, buen detalle, y que se sentó a la mesa. De resto, lo demás es para recogerlo y botarlo. No te reserves nada con el Señor. Yo veo a veces que nos reservamos muchas cosas. Dios inclinó mi corazón a tocar esto porque es mi responsabilidad como pastor de la iglesia observar los feligreses, las personas que asisten. Y como a veces veo muchas personas que se reservan, vienen a este lugar y se reservan, tocan 5 canciones, cantan 2, se reservaron 3 para el Señor. ¿Por qué? No reservamos tiempo, no reservamos dinero y no le damos al Señor todo. Y estamos teniendo la actitud que tuvo ese fariseo, que se reservó una cantidad de cosas, no lo hizo. Hizo cosas, pero no lo dio todo. Pero vamos a mirar la actitud de esta mujer. La actitud de la mujer. Versículo 37 y 38. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ella se enteró, no sé cómo rodó la idea de que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, porque ella no había sido invitada, mucho menos pecadora. Los pecadores no, o los fariseos, nada que ver con los pecadores. Habían creado una brecha. Y esta mujer se enteró de que Jesús estaba allí. Abrió su closet, buscó el perfume, frasco de alabastro que tenía, dice, de mucho precio. En la cultura judía, la mayor parte de las personas, el 80, 90, 95 dicen algunos, era gente pobre. Y gente pobre es pobre. No es la pobreza nuestra, es gente pobre. Pobre es cuando no hay nada que comer. Pobre es cuando no hay que vestir. Pobre es donde no tenemos dónde vivir. Gente pobre. Y esa mujer cogió un frasco de alabastro con perfume, que eran perfumes caros. Algunos en la escena de Juan capítulo 12, cuando María también trae un perfume y lo derrama a los pies de Jesús, dice que valía 300 denarios. Un denario es lo que ganaba una persona diario. O sea, coger el sueldo de un día y multiplicarlo por 300. Eso da como más de 29 millones, teniéndolo al día de hoy, lo que vale un día de trabajo. Y esta mujer cogió todo lo que tenía, todo, no se reservó nada. Ella sabía quién estaba en la mesa. El fariseo no sabía, tenía medio idea de que era un profeta. Dice, si fuera profeta. Pero esta mujer sabía quién estaba en esa mesa. Ella sabía que era su momento. Ella sabía que era su oportunidad para demostrarle su amor, su aprecio, su valoración. Ella aprovechó ese momento. No era el momento, entre paréntesis, para ella, porque no había sido invitada, pero lo aprovechó. Es tanto, en la Biblia hay una historia que narra que Dios invitó a muchos y empezaron a sacar excusas. Y Dios dijo, entonces salgan por las calles, llamen a los cojos, los mancos, todos. Y la casa se llenó de los que no estaban, la cena para ellos. Hay gente en este tiempo llevándose la bendición que tal vez era para otros.
porque hay gente que la está desechando. Judas rechazó lo que Dios le había dado, le dio la oportunidad de ser un apóstol, lo rechazó, entonces le tocó a Matías. Saúl rechazó por su desobediencia, rechazó lo que Dios le había permitido ser un rey y Dios lo desechó y eligió a otro. Esa mujer no estaba invitada, pero miremos la actitud de esta mujer. En el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la casa, tomó un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, seguramente por su pecado, seguramente por lo que había fallado. Llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¡Hey, Simón! Sí, Jesús. ¿Ves a esa mujer? Sí. Entré en tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies. Y Simón empezó a tragar saliva, ¿no? Simón, sí, Señor. ¿Ves a esa mujer? Sí, la veo. Desde que llegué, ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Ves a esa mujer, Simón? Sí. Desde que entré no ha dejado de besar mis pies. Esa mujer aprovechó su momento. No había sido invitada, pero lo aprovechó. Usted tiene momentos que Dios le regala gloriosos, oportunidades que Dios te da. Aprovéchelos. Cuando venga un servicio, aproveche el servicio. Cuando venga el momento aquí a adorar, aproveche y adore a Dios. Cuando venga aquí a estudiar la palabra, aproveche y estudie la palabra. Extraiga lo mejor de ese momento. No le dé a Dios migajas. Para Dios, recuerde mi tema, es no te reserves nada, no se reserve nada para Dios. Dios merece todo lo que nosotros tenemos para darle y merece mucho más. No te reserves nada. Esta mujer nos da una lección. Yo no sé qué pensaría Simón el fariseo. Espero que se haya salido confrontado. Pero esta mujer nos deja una enseñanza, cómo se atiende a nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer nos da una enseñanza de reverencia. Esta mujer nos da una enseñanza de respeto. Esta mujer nos da una enseñanza de servicio. Esta mujer nos da unas tremendas lecciones. Podríamos decir que tomar la actitud de lavar los pies que ella hizo es una actitud de humillación, es una actitud de humildad, porque eso lo hacían los siervos de más baja categoría y ella lo hizo. Esa mujer nos da una lección entonces de humillación, de servicio. Esta mujer al coger y empezar a llorar, nos da un acto, nos da una señal, una muestra de la importancia de cuando vengamos y estemos delante de Dios de poder reconocer nuestro pecado. Simón el fariseo, los fariseos no reconocían nada. Los fariseos se creían justos. Los fariseos se dedicaban a juzgar la moral de los demás y ellos no se juzgaban. Recuerde la historia cuando un fariseo entró al templo con un publicano a orar. ¿Se acuerda que entraron a un templo un fariseo y un publicano? ¿Y qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese pecador. Yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo sí oro, yo sí leo la Biblia. Entró en una situación de comparación, de menospreciar al otro,
porque eso es lo que hacían ellos, se dedican a juzgar la moral de los demás. Y empezaron a juzgar. Vinieron, él entró, fue a juzgar al otro, no a arrepentirse. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia? Yo sé gente que viene a la iglesia a juzgar, que viene a criticar, que viene a murmurar, que viene a ver que se equivoca para señalar. Eso es lo que hace un fariseo, porque se creen superiores a los demás. Esta mujer nos da una lección de humildad. Ella no vino a juzgar a Jesús, ella vino a servirle a Jesús. Ella vino a humillarse. El fariseo que sentó a la mesa a su maestro, sentaba uno a la mesa a los invitados para cuestionarles, para hacerlos caer, para entrar en debates. Pero esta mujer no vino a eso. Esta mujer vino con otra actitud. Y allí estaba esta mujer no solamente lavando los pies, esta mujer estaba confesando sus pecados al llorar. No estaba llorando por alguna situación que estaba sucediendo ahí. Estaba llorando porque seguramente fue confrontada por su pecado. Simón el fariseo se sentía justo, porque eso es lo que vemos entre el publicano, que el publicano dice que le ha dado vergüenza hasta levantar el rostro. Algo que se ha perdido en esta generación, hermanos, es la capacidad de detectar nuestra propia maldad. No somos capaces de detectar, nos vemos buenos, nos vemos justos. Hermanos, hay tantas cosas en nuestro corazón tan dañinas. Hay orgullo, hay egoísmo, hay envidias, hay celos, hay contiendas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué está sucediendo este fenómeno en nosotros? Porque estamos usando cada oportunidad cuando sucede algo, porque usamos esa oportunidad para criticar, porque no usamos esa oportunidad para levantar a alguien, porque cuando alguien falla usamos esa oportunidad para pisotearlo, y porque no usamos esa oportunidad para levantarle, porque cuando alguien comete un error no usamos esa oportunidad para tener misericordia de él, y usamos esa oportunidad para tirarle piedras, como hicieron los fariseos cuando sorprendió a una mujer, una mujer en adulterio. ¿Para qué estás aprovechando cada oportunidad que Dios te da? ¿Para qué? Aquí vemos una cantidad de gente que está usando su oportunidad para criticar, para menospreciar, para ridiculizar. Lo que hizo Simón el fariseo son actos de burla, de menosprecio. Los que estaban ahí de crítica, la única que trajo una actitud, pero fue porque sabía quién estaba ahí sentado. Estaba sentado el autor de la vida, estaba sentado el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Y ella dijo: esa es una oportunidad para demostrarle cuánto lo amo, mi devoción. Cuando lo besó, le besó los pies. Leamos el versículo 42, por favor. Versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, hablando de la historia. Le dijo a Simón Jesús: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Versículo 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: besa a esta mujer. Jesús dice que al que más se le perdona, más ama. ¿A quién se le perdona más? ¿A quién se le perdona más? El que se le perdona más, ama más. ¿A quién se le perdona más? Solamente aquel que reconoce más. ¿A quién se le perdona más? Al que reconoce más. Si se reconoce poco, se le perdona poco, entonces poco ama. Esta mujer, sus lágrimas eran lágrimas de confesión, lágrimas de reconocimiento. Simón el fariseo sentado a la mesa: pero es que yo, ¿qué tengo de malo? Soy un maestro de la ley, soy un doctor de la ley, o soy de los que o soy en este grupo. Si no era maestro, porque no todos los fariseos eran maestros, pero era fariseo. Los fariseos eran reconocidos por ser, lo que les he dicho, arrogantes, altivos, que no tenían fallas, no tenían fallas morales,
En cambio, esa mujer, sus lágrimas posiblemente eran lágrimas de reconocimiento, de dolor por lo que había hecho, por su pecado. Bueno, solamente ella enjuagó con sus lágrimas, secó con su cabello, ella besó sus pies, sino que ella usó ese perfume tan caro, hermanos, tan caro. En pocas palabras, para terminar, ella no se reservó. ¿No se reservó qué? Nada. No se reservó nada para Jesús. En mi mensaje es ese. No se reservó nada. Ese hombre fariseo se reservó casi todo. Se reservó casi todo. Conclusión, hermanos. La mujer lo entregó todo. ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo? Vamos a seguir entregándole a Dios algo. Nos vamos a reservar algo para nosotros. ¿De quién es el tiempo, por favor? ¿De quién es el tiempo? ¿De quién son tus horas, sino de Dios? ¿De quién es tu dinero? La gente habla de mi dinero. ¿Cuál dinero suyo? El dinero es de Dios. Que usted le administre, que dé la oportunidad de administrarlo y moverlo aquí en la tierra es otro asunto. Pues el dinero no es suyo. Ageo dice de Jehová es el oro y la plata, el mundo y todos los que en él habitan. Usted simplemente somos administradores de las cosas. El tiempo es de Dios, el tiempo no es tuyo. Y nosotros, hermanos, a través de esas cosas, del tiempo, del esfuerzo, ¿quién te da fuerzas sino el Señor? Para hacer las cosas, Él te da fuerzas. Él da fuerzas al cansado, dice el profeta Isaías, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Para que esas fuerzas Dios se da para que tú le puedas dar a Él y no te reserves nada. Quiero motivarles en esta mañana a que usted a partir de hoy, en asuntos de Dios, no te reserves nada. Y le des al Señor todo con excelencia. Dale al Señor. Nunca olvides la imagen de esta mujer, que esta mujer no se reservó nada, le entregó todo al Señor. No se siga reservando las cosas. No tome la actitud del Simón el fariseo. No sea un fariseo dentro de la iglesia. Seamos como esta mujer. No nos reservemos nada. Amén. Colóquese en pie. Esta mañana, ya en esta tarde que estamos entrando. Ora conmigo en esta hora. Padre bueno, te quiero dar gracias. Porque nos has dejado unas lecciones en la palabra hermosas. Y hoy reflexionamos un poco sobre la vida de Simón el fariseo y esta mujer pecadora. Y cómo ese hombre se reservó cosas que posiblemente son sencillas. Pero déjeme decirle que con Dios es de pequeños detalles. Dios es de pequeños detalles. A Dios es fácil sorprenderlo. Sorpréndelo con una buena actitud. Esto es un asunto de actitud. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida no porque fueran las personas con más capacidad o más talento. Seguramente tenían capacidades y tenían talentos, pero Josué y Caleb entraron a la tierra prometida porque Dios vio que en ellos había una actitud diferente. Eso es un asunto de actitud. La actitud es el aroma de tu corazón para Dios. ¿Cómo hueles para Dios? La actitud refleja lo que hay en tu corazón. ¿Qué había en el corazón de este Simón el fariseo? Una actitud de no valoración hacia Jesús, una actitud de menosprecio, una actitud de juicio, de crítica. Si fuera profeta. Lo llevó a la casa a criticarlo.
lo llevó a la casa tal vez para interrogarlo y hacerlo caer en alguna falta. Existe mucho esa posibilidad, pero que falló a la ética, a las normas de hospitalidad. Por eso mismo Jesús le dijo: Simón, ¿ves esa mujer? Desde que llegué a este lugar no ha dejado de jugar con sus lágrimas mis pies. Yo entré a tu casa y no lavaste mis pies, Simón. Yo entré a tu casa y no me besaste. Esta mujer no deja de besarme desde que entré. Yo entré a tu casa, Simón, y no me ungiste. Era un deber que él tenía: ungirlo, lavarle los pies, besarlo, y no lo hizo. Cuando tú vengas a la casa de Dios a encontrarte con Jesús, hay unos deberes. Hay unos deberes que cumplir. Cuando vengas a este lugar, hay unos deberes, cúmplelos. Ten una actitud correcta con Dios. Ten una actitud correcta con Él. Cuando adores, ten una actitud de adorador. Cuando estés escuchando la palabra, ten una actitud de un discípulo. Ten una actitud correcta.